Quiero comenzar aclarando que videollamada es mucho más que un Meet, ¿sí? Cuando ofrecemos un servicio de videollamada como un canal de atención en nuestra empresa, tenemos que tener en cuenta unos requerimientos adicionales. Tenemos que cuidar nuestra marca, ¿sí? Que nosotros podamos establecer nuestros logos, nuestros colores, verificar cómo efectuamos esa atención, ¿cierto? Cuidando nuestra marca. También debemos controlar la calidad de la atención, ¿sí? Tenemos que monitorear cómo nuestros asesores están atendiendo, el tiempo que se están empleando, ¿cierto? Debemos poder hacer auditoría de esos servicios, poder chequear cómo han sido esas videollamadas, cómo han hablado nuestros agentes, lo que les han respondido a todos nuestros usuarios, tener esta gestión centralizada de manera que nosotros podamos especificar cuántos asesores vamos a tener, en qué horarios de atención vamos a estar disponibles, ¿cierto? Nuestro sistema va a permitir optimizar la atención de manera que cuando ingrese una videollamada nosotros podamos identificar qué agente está disponible y hacer un uso eficiente del tiempo de nuestros colaboradores. Controlar el tiempo de atención. En este punto hay dos secciones, digamos. Una en la que nosotros podemos especificar que una videollamada sea instantánea o sea agendada. En el caso de las videollamadas agendadas, nosotros podemos especificar la duración de ese espacio de atención, ¿sí? Entonces podemos decir, vamos a tener videollamadas de 30 minutos, de 15 minutos, y si nosotros no tenemos ese límite, igual necesitamos estar monitoreando y controlando el tiempo de atención, porque del tiempo de atención va a depender también la satisfacción del usuario, va a depender la cantidad de agentes que necesitemos para realizar la atención de nuestro servicio, ¿cierto? Y pues nos va a permitir realizar mejoras en nuestro servicio. Les hablaba pues ya del agendamiento, ¿sí? Entonces las videollamadas pueden ser instantáneas, que durante una conversación por chat o con un agente vean la necesidad de activar la cámara y tener una videollamada, o que puedan ser servicios agendados, en los que uno puede decir, mira, el soporte técnico lo vamos a hacer mañana a las 2 de la tarde y que a esa hora se conecten para poder ver qué está pasando con un dispositivo, ¿sí? O voy a hacer, en lugar de una visita presencial, voy a hacer una visita virtual y nos vamos a ver mañana a las 4 de la tarde, ¿cierto? Y por último, tener supervisión en línea, ¿sí? Que el supervisor de este servicio en cualquier momento pueda conectarse y ver las pantallas de los agentes, pueda verificar qué aplicaciones tienen abiertas, pueda monitorear cómo están atendiendo a los usuarios, ¿cierto? Y poder tomar decisiones en línea acerca de su servicio. Entonces, quisiera en este momento invitarlos a contestar una encuesta de en qué servicios consideramos nosotros valioso el uso de videollamadas, ¿sí? Hay varios casos de uso de acuerdo a los distintos sectores. En este momento sale en pantalla esta encuesta para que me colaboren con sus respuestas. Bueno, quiero contarles que con este servicio de videollamadas tenemos la fortuna de tener ya casos de éxito que podemos compartirles, ¿sí? Uno en especial que para mí fue muy grato conocerlo y ser partícipe es el otorgamiento de microcréditos a personas de zonas rurales, de escasos recursos, que normalmente no tienen mucho acceso a los créditos normales que le piden a uno tener un fiador o tener una finca raíz, ¿cierto? Este banco ofrecía estos microcréditos, pero requería, para poderlos ofrecer, hacer visitas presenciales, ¿sí? Entonces, estos clientes que son rurales normalmente viven en sitios lejanos de difícil acceso, ¿sí? Entonces, esto implicaba que los colaboradores tenían que desplazarse a estas zonas, ida y vuelta, y aparte tener el tiempo de la entrevista personal con la persona solicitante. El banco decidió
innovar y establecer ese servicio vía videollamadas, con todos estos controles que les acabo de mencionar. ¿Qué logramos con esto? Que la meta de servicio que tiene este banco, que es otorgar microcréditos en menos de 48 horas, pudiera lograrse, de hecho, a veces en menos de 24 horas, ¿sí? También logramos, pues, disminuir esos tiempos de desplazamiento, o mejor, omitir esos tiempos de desplazamiento y disminuir los tiempos de esa entrevista personal, ¿sí? Cuando ellos asistían a los sitios de las personas solicitantes, normalmente pues llegaban, les ofrecían un café, charlaban un rato y después ya comenzaban la entrevista formal para llenar la solicitud del microcrédito. Esos tiempos que normalmente estaban entre 40 y 50 minutos se vieron reducidos a 12 minutos, ¿sí? Entonces acá por eso les mostramos que en algunos de estos escenarios, de algunos de estos casos de uso, podemos tener una disminución de tiempo de atención considerable, ¿sí? Aquí en este caso mayor al 70% de reducción del tiempo de atención. El otro problema al que se enfrentaban era que hacían ese desplazamiento y llegaban y las personas no se encontraban en el predio. Entonces perdían su viaje. ¿Qué hacemos ahora? Cuando se establece esa visita virtual, nosotros enviamos recordatorios que son configurables en el servicio para que uno establezca cada cuánto se hacen, en qué momento, ¿cierto? Y esto nos ha permitido que la efectividad de esas visitas virtuales sea superior al 91%. Entonces llegaba el otro aspecto relevante en el servicio, que es la satisfacción del cliente. Y que a veces ese contacto persona a persona nos ayuda a mejorar esa satisfacción de nuestros clientes. Pero hay escenarios como estos en los que las personas necesitan del apoyo financiero para poder solventar una necesidad, ¿sí? Y en estos casos prima el hecho de que le resolvamos en menos tiempo, ¿sí? Y como les menciono, podíamos otorgar microcréditos en menos de un día, lo que ocasionó que la satisfacción del usuario fuera así de alta, que pudiéramos tener satisfacciones mayor al 91% de las personas que nos respondían la encuesta. ¿Sí? ¿Cuáles son estos casos de uso recomendados? ¿Sí? Aquí me gustaría poder validar en las respuestas que ustedes nos entregaron, ¿sí? El servicio más votado por ustedes fue cuando requieres tener un contacto más cercano con las personas, ¿sí? Y claramente un chat nos da la impersonalización, ¿cierto? Una llamada telefónica no nos permite ver si el usuario abrió los ojos de más cuando le dimos el precio de un producto o que está disgustado por algún motivo, por lo que le está pasando en su falla técnica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los casos de uso más relevantes, ¿cierto? ¿Qué otros casos de uso vemos nosotros? El que les acabo de mencionar del caso de éxito, sustituir visitas presenciales, ¿sí? Realizar entrevistas de personal, ¿sí? Nosotros en el webinar pasado mencionábamos el tema de cómo podemos automatizar todo el proceso de selección del talento humano de la compañía, ¿sí? Dentro de ese proceso que ya tenemos nosotros la automatización de verificación de documentos, todo el proceso ya casi que queda automático en el sistema, incluye este tema de las entrevistas, ¿sí? Porque siempre va a ser necesario para poder contratar a alguien verlo, tener esa conversación, ¿cierto? Entonces, este es otro caso de uso muy importante para las videollamadas. Facilitar el soporte técnico, ¿sí? Yo creo que a muchos de nosotros nos ocurre que el internet nos falla y llamamos y nos dicen, pero mira, ¿cuál LED está prendiendo del módem? Y pues hay gente que no tiene la habilidad para poder identificar las problemáticas. Sería mucho más fácil que se conectaran, que uno pudiera con el celular mostrar el módem, que ellos pudieran ver qué es lo que uno está percibiendo y tomar decisiones, ¿cierto? También poder hacer demostraciones de productos,
¿sí? Entonces, agendar citas con prospectos y poderles mostrar, o con clientes y hacerles la demostración de la nueva funcionalidad o de cómo les quedó configurado un servicio. También en el sector de la salud es muy importante las videollamadas y nos permiten evitar esos desplazamientos a veces hacia los centros clínicos cuando de pronto no había necesidad, ¿sí? Entonces se realiza la consulta de telemedicina donde nos observan, nos verifican como la información básica que pueden ayudar a identificar al personal médico si es necesario que uno salga hacia urgencias o si puede realizar algún control en casa. Analizados. Bueno, entonces, en este webinar yo quiero que pensemos en las 3 secciones que tenemos durante una videollamada, ¿sí? ¿Cómo es el previo de una videollamada? Es decir, ¿cómo llegamos a hacer la solicitud, cierto? Entonces ya mencionamos que puede ser instantánea o que puede ser agendada y además puede ser desde cualquier canal, ¿sí? Yo puedo poner esto en WhatsApp, en Facebook, en Telegram, en cualquiera de los canales, porque nosotros enviamos un link que permite a la persona ingresar a la videollamada. ¿Qué pasa durante la videollamada? ¿Sí? ¿Qué ve el usuario? ¿Qué ve la gente? ¿Qué puede hacer el supervisor? ¿Y qué pasa después de que yo finalizo la atención de la videollamada? ¿Cierto? Entonces ahí voy a poder ver, revisar indicadores de servicio, entender un poco más de mi negocio, entender cómo los agentes están haciendo su trabajo, ¿cierto? Entonces, vamos a enfocarnos en cada una de estas secciones y vamos a verlo desde el punto de vista de cada uno de estos actores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a ubicar antes de la videollamada y vamos a ver qué debe hacer el supervisor previo a iniciar una videollamada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tareas vemos básicas de un supervisor? Poder hacer la configuración de la sala de espera. Cuando el usuario se conecta, va a entrar a una sala en la cual va a esperar hasta que haya un agente disponible para su atención. Entonces, poder configurar cómo se va a visualizar, si quiere mostrar un video mientras está en espera, qué video quiere mostrar. Todas esas configuraciones, pues las puede hacer el supervisor, ¿cierto? Configurar la interfaz de atención de los agentes. Entonces, cuando un agente se conecta, va a ver en su interfaz los componentes que le haya habilitado su supervisor. ¿Sí? Si él va a poder grabar o no una videollamada, si va a poder apagar su cámara o no, si va a poder enviar archivos. Todas esas configuraciones pues las puede hacer el supervisor. Va a definir cuáles son los fondos que van a poder usar los agentes, si los pueden seleccionar o si va a ser un fondo específico y que se pone por defecto siempre, ¿sí? ¿Cuál va a ser la agenda de atención? ¿Sí? ¿En qué horarios? ¿Con qué periodos? Va a poder consultar, actualizar y cancelar esos agendamientos y configurar cada cuánto se van a enviar los recordatorios. Entonces vamos a ver aquí cómo se hace esto en CARI para que nos hagamos una idea. Entonces entramos a la configuración de las videollamadas, ¿sí? Y como les decía, aquí lo básico es, regálenme aquí un segundito, yo le aumento la calidad. Lo básico es que nosotros especificamos si va a tener grabación la videollamada, si va a poder compartir pantalla, si vamos a grabar las videollamadas automáticamente o solo cuando el supervisor se conecte, ¿sí? Si vamos a qué calendario de atención vamos a usar, a qué página los vamos a redireccionar si ya estamos fuera de horario o si el link que les enviamos de la videollamada se nos venció, ¿cierto? Si vamos a permitir que apague cámara la gente y si vamos a permitir, por ejemplo, que la gente vea la videollamada en función de picture in picture para que si él se mueve a otras plataformas, a otras aplicaciones, pueda seguir viendo al usuario, ¿sí?
Acá vamos a ver la configuración de la sala de espera. Esta es una configuración muy básica donde nosotros podemos determinar si queremos usar un bot, por si de pronto en esa sala de espera quisiéramos preguntarle información relevante o previa a la atención. Y también vamos a poder, por ejemplo, seleccionar cuál es el video que vamos a estar reproduciendo en esa sala de espera, ¿sí? El supervisor puede hacer también la configuración de la consola de agentes. Esta configuración es la básica que hacemos para cualquier canal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a decir si puede compartir archivos o no, qué tipo de archivos, si puede tipificar, cómo lo puede hacer, si puede hacer transferencia a las videollamadas, ¿cierto? Si va a poder transferir pues, su conversación hacia otro agente. Todas estas configuraciones básicas que nosotros podemos hacer para todos los canales, pues es responsabilidad del supervisor del servicio, pues venir a hacer esta configuración en esta parte. Vamos a ver ahora aquí la configuración, pero de nuestra agenda de atención, ¿cierto? Entonces, si nosotros permitimos que el usuario agende las llamadas, vamos a ver acá que él va a tener que llenarnos un formulario básico, ¿sí? Podemos establecer cuáles son esas variables que le vamos a pedir, por ejemplo, el email, la identificación, el nombre, ¿sí? Y también vamos a poder establecer cómo vamos a hacer los recordatorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos configurando que un segundo después de haber que él sepa que se agendó, para cuándo quedó, en qué fecha, en qué hora, ¿cierto? Después podemos decir, mira, 30 minutos antes, recuérdale, ¿cierto? Y de hecho uno hasta podría decir, recuerda que en 30 minutos vamos a tener esto y que necesitamos que tengas estos 5 documentos a la mano, ¿cierto? Y después ya decimos, mira, 2 segundos antes de que ya sea el momento, pues envíale el link y de hecho podemos decirle, ejecuta este flujo. Entonces ahí también podríamos tener un bot para solicitar información, para verificar datos, documentos, ¿sí? Y de ahí hacer el paso hacia la gente. Entonces esta pues es la configuración básica de los recordatorios que nos permiten mejorar la efectividad o la eficiencia del contacto en estas videollamadas, ¿sí? Que efectivamente los usuarios se presenten a la hora indicada. Entonces ahora vamos a ver qué pasa antes de la videollamada, pero desde el punto de vista del usuario, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá el agente, en este video vemos cómo el agente agenda una videollamada, ¿cierto? Ya quedó conmigo en que vamos a tener una videollamada el día de hoy a las 6 de la tarde, ¿sí? Y él viene acá y la configura. Esta es la vista que tiene el agente, donde él puede ver por día, por semana. Y cuando él va a agendar, aquí en este formulario, nosotros podemos ver los campos adicionales que se configuraron, ¿sí? El nombre, la identificación y el correo electrónico. Y pues la información básica que obviamente va a ser pues como el título que le queremos dar, la fecha de inicio, la fecha de fin, el celular del cliente y el nombre. Porque esta información la necesitamos para poder contactar, ¿cierto? Entonces, una vez el agente crea este evento, pues ya desde el punto de vista del usuario, lo que él va a ver es que le llega los recordatorios, ¿sí? Entonces aquí ya vemos en pantalla, por ejemplo, mira, te confirmamos que tu visita virtual está agendada para la fecha tal, a la hora tal, ¿sí? Esa fue la primera, la de confirmación, ¿cierto? Y entonces, ya supongamos que pasa el tiempo, ¿cierto? Y ya va a ser el momento en el que tenemos la conferencia, entonces le decimos, ya es hora de tu cita, ¿sí? Y le entregamos el link para que él pueda hacer esa conexión, ¿cierto? Entonces, esto es desde el punto de vista del usuario. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de la gente? Previo a atender una videollamada.
Entonces aquí lo que vamos a mostrar es cómo el agente, antes de loguearse a nuestra base de atención, debe permitir y autorizar que el supervisor pueda ver su pantalla. Bueno, esto si así lo configuramos, ¿no? Que también puede ser que digan, no, yo no quiero monitorear a mis agentes, entonces esta opción de aquí se omite, digamos, ¿sí? Pero para aquellos que sí la tienen, entonces cuando la gente intenta loguearse, lo primero que le dice es, venga, compártame su pantalla. En este caso, él dice que no, entonces el sistema no lo deja ingresar, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos poder supervisar, él debe aceptar. Vamos a ver, la gente sí acepta compartir su pantalla y cuando él acepta, pues ya le permitimos nosotros ingresar a la pantalla y comenzar su atención. Listo, así terminamos el antes de. Ahora vamos con durante la videollamada. Durante la videollamada, desde el punto de vista del usuario, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces él se conecta. Aquí vamos a ver, o sea, ya vimos la agendada, ¿cierto? Aquí vamos a ver cómo un usuario en un flujo cualquiera podría solicitar ser atendido en una videollamada instantánea. ¿Sí? Entonces él aquí selecciona la opción de videollamada, el sistema le da el link, ¿cierto? Y se conecta. ¿Sí? ¿Se conecta a qué? A la sala de espera. Entonces aquí es donde comenzamos a ver el servicio como tal. Entonces, aquí en la sección derecha podemos ver cómo tenemos el fondo personalizado con nuestra marca, con lo que nosotros definamos, con acá en la sección, bueno, esto todo se define, ¿no? Dónde quieren poner el logo de la empresa, si quieren mostrar este video publicitario o de información básica o cualquier información que se quiera transmitir, mientras el agente logra desocuparse para hacer la atención, ¿sí? Entonces, esto es desde el punto de vista del usuario. Entonces, ya logramos tener un agente disponible. Aquí vamos a ver cómo el usuario puede enviar información, enviar archivos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, él seleccionó aquí un archivo, ya le llegó acá al agente, el agente lo puede visualizar, chequear qué le está pidiendo el usuario, ¿cierto? Y el agente también puede pues, hacer el envío correspondiente de los documentos que se necesiten, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí vemos el envío, ya le llegó al usuario, el usuario ve también la información del usuario y aquí vamos a ver la funcionalidad de compartir pantalla, ¿cierto? Entonces esta funcionalidad es muy útil en temas de asesoría, ¿cierto? Donde nosotros podamos decirle, mira, ingresa aquí, da clic acá, o mira, en este documento, en esta sección en específico, es donde tienes que llenar tu firma o aquí es donde debes llenar esta información, ¿sí? Eh, entonces, esa funcionalidad de compartir pantalla, pues complementa muy bien los servicios que podamos necesitar. O sea, puede compartir pantalla tanto el agente como el usuario, ¿cierto? Porque a veces pues necesitamos es más bien que el usuario nos muestre qué es lo que le está saliendo para que nosotros podamos identificar cuál es la problemática. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de la gente, ¿sí? Entonces ya ingresó el agente, de hecho pues ahorita vimos un poco qué pasa desde el punto de vista del usuario, qué pasa desde el punto de vista de la gente. Vamos a ver esta funcionalidad de detectar la conexión que tenemos, tanto de la gente como del usuario final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí cuando nosotros nos conectamos a una videollamada, tenemos acá un control de cómo está la conexión del usuario, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos informa que el usuario cuenta con una buena conexión. A veces la conexión de los usuarios no es tan buena y tener esa claridad nos ayuda a que podamos definir si debemos apagar cámara o si mejor lo atendemos por chat, ¿sí? Tomar decisiones que nos permitan mejorar la atención que le hacemos hacia los usuarios.
Y adicional, pues está el monitoreo de la conexión de la gente, ¿cierto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la conexión estaba en buenas condiciones, o si tiene una conexión inestable, por ejemplo, entonces nos muestra naranja diciéndonos que hay algunos problemas, o pues podría estar roja diciéndonos, no, tu conexión está demasiado mal, ¿cierto? El agente en su atención también puede hacer la configuración de los fondos. Estos fondos los estableció el supervisor. Entonces aquí puede venir y seleccionar, o como les decía, si la empresa define no siempre tiene que ser este fondo, pues no le queda la opción a la gente, sino pues que es algo que el sistema se lo establece de manera automática. ¿Qué otro tema tiene? Pues las funcionalidades básicas que ya todos conocemos de una videollamada, ¿cierto? Entonces, que uno pueda mutear el micrófono, que pueda apagar su cámara, que pueda hacer la transferencia de archivos, que pueda compartir pantalla, ¿sí? Todas estas funcionalidades, pues que son como las básicas ahí sí de cualquier videollamada, ¿cierto? Por último, aquí él puede usar el tema de la ventana flotante, como ven acá, para que cuando en su servicio requiera pasarse a otra aplicación, como aquí, por ejemplo, a que tiene que ir a ver este documento, pueda continuar viendo al usuario final y no lo pierda de vista, si puede entender qué está pasando allí. Entonces, esto es desde el punto de vista de la gente. Ahora veamos qué pasa desde el punto de vista del supervisor. Entonces, cuando las videollamadas están en curso, una de las funcionalidades relevantes es poder tener alarmas de nuestros servicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí veíamos una alarma en donde, por ejemplo, le notifica que el usuario lleva 30 segundos esperando a un agente y no lo hemos atendido, ¿sí? Entonces, estas alarmas pues se configuran de acuerdo al nivel de servicio que se desee tener, ¿sí? Si yo tengo hasta 1 minuto para atender o 2 o no, tengo que atender en menos de 30, entonces que se le notifique al supervisor para que pueda estar al tanto de lo que está pasando, ¿sí? Y él puede saber, no sé, a qué cliente es, cuál es la conversación, ¿cierto? O, por ejemplo, recibir alarmas cuando una videollamada excede el tiempo, ¿sí? Porque esta videollamada lleva 1 hora en atención, ¿sí? Cuando lo normal son 15 minutos. Entonces, este tipo de alarmas le permiten al supervisor decir, voy a supervisar a este agente, porque aquí lo tienen claramente identificado, ¿cierto? Y ver qué está pasando, ¿sí? Entonces, ingresa a la supervisión y dice, bueno, yo quiero ver qué pasó con esta videollamada que se está demorando tanto. Entonces puede ver qué aplicaciones tiene abierta el usuario, cómo está atendiendo esa videollamada, qué está pasando, ¿cierto? Y poder tomar las decisiones correspondientes. Entonces ahora ya terminamos la videollamada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa de cara al usuario? De cara al usuario, nosotros siempre vamos a querer encuestar nuestro servicio. En la configuración inicial les mostraba que esta encuesta la pueden configurar. Si ustedes ya tienen una página a la que hay que reenviarlo para que haga ya la encuesta, se puede configurar. Si quieren que se configure un formulario como el que tenemos aquí, se puede configurar. ¿Qué preguntas les vamos a hacer? Es configurar, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a preguntarle que qué tal le pareció la experiencia, él la califica, puede dejarnos un comentario y puede pues ya enviarnos la información y todas las respuestas quedan dentro de los reportes en CARI para que se pueda hacer el análisis correspondiente. ¿Qué pasa ahora sí de cara a la gente cuando finaliza la llamada? De hecho, el objetivo de la tipificación, que es poder identificar al usuario para qué nos llamó, ¿cierto? ¿Qué servicio estaba buscando? Entonces, en ese momento, cuando estamos ya finalizando la atención, lo ideal sería que estuvieran ya tipificados. Dijeran, mira, este señor llamó porque requiere un soporte técnico o este señor está buscando comprar este producto, ¿sí? Para que ese análisis permita después identificar cuáles son los servicios más usados y cómo estamos atendiendo, ¿cierto?
Y lo normal es que la videollamada termine, ¿cierto? O previo, pues se tipifique, ¿cierto? Y cuando el usuario ya tipifique, cuando la gente ya tipifique, se cierre esa videollamada y le llegue otra, ¿sí? Pero ahí tuvimos un requerimiento de un cliente en el que decía, no, venga, es que yo necesito que si termina una videollamada, le asignen la siguiente. Entonces acá tenemos la funcionalidad de tener esta tipificación automática en la que si se terminó la videollamada, la registremos con una tipificación automática, ¿sí? Y que después ya puedan ellos ir a hacer la clasificación manual. Y aquí pues vamos a mostrar la tipificación manual, ¿sí? Entonces aquí ya el agente escogió, ¿cierto? Aquí el agente escogió cuál etiqueta va a usar, la grabó, ¿cierto? Pudo poner una observación si quiso, y ya, y entonces esa videollamada queda registrada pues de forma adecuada. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que las etiquetas nos van a mostrar, por ejemplo, esto fue un cierre automático o tiene un cierre sin tipificar. Mientras que las otras ya podrían decir, mira, él está buscando un nuevo producto, tiene problemas con el servicio X, ¿cierto? Entonces, esta es la parte pues de la tipificación respecto a los agentes. Y vamos a ver qué hace el supervisor después de la videollamada. Después de la videollamada, el supervisor va a querer ir a revisar algunos casos o si se le presentó alguna queja, ¿cierto? Entonces, poder ir a identificar cómo ha estado su servicio, ¿sí? Revisar las grabaciones, qué pasó, qué dijo el agente, qué dijo el cliente, ¿sí? Toda esa información pues la tiene disponible, puede descargar los videos, puede sacar estos indicadores importantes, ¿sí? Cuántas videollamadas hemos atendido, cuántas se han tipificado, de qué forma, cuántas se han grabado, cuántos minutos al aire llevamos, ¿sí? Y poder tener claridad de cada una, pues cuándo inició, cuándo la atendimos, cuánto duró, tener toda esa información disponible en los dashboards con los que contamos pues en CARI, ¿cierto? Y para finalizar, quisiera mostrarles acá el concepto de la videollamada como parte del servicio omnicanal que podemos ofrecer hacia los usuarios, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar aquí un ejemplo de retail, donde una persona puede llamar, averiguar cómo va su pedido, ¿sí? Pero resulta que mis agentes están muy ocupados. Entonces, el servicio puede ofrecerme que pase mi atención a través de WhatsApp, ¿sí? Y en la atención a WhatsApp, por ejemplo, el usuario puede decir, oye, es que no sé cuál es el número de la guía. Entonces, el agente puede ofrecer el servicio de videollamadas para ayudarle a resolver y poder entregarle la información que el usuario está solicitando. Entonces, déjenme, voy a compartirles este video acá para que podamos oírlo. Bienvenido al Demo Entregas. Puedo ayudarte a realizar seguimiento de tus paquetes. En este momento experimentamos un gran volumen de llamadas. Marca 1 para transferir atención por WhatsApp. Marca 2 para continuar en la llamada. Entonces, miren, ahí el usuario seleccionó la opción de pasar hacia WhatsApp, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a él le va a llegar un HCM a su WhatsApp con un mensaje notificándole, ¿sí? Sí, le dice, bienvenida María, decidiste continuar el seguimiento de tu paquete por WhatsApp. ¿Deseas continuar el proceso? María dice que sí, le pedimos el número de la guía para poder ayudarlo y resulta que nos dice que no se lo sabe. ¿Sí? Entonces le decimos, Liz, no te preocupes, ingresa a esta videollamada, ¿sí? Y ahí el agente va a hacer Hola, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Te voy a compartir pantalla para poderte indicar en dónde encuentras ese número. Vale, muchas gracias. ¿Ves mi pantalla en este momento? Sí, Ok, si te fijas al lado
derecho superior del documento que se te entrega está el número de guía debajo del código de barras. Ah, ok, ya lo encontré. Ya sé cuál es. ¿Puedes indicarme tu número de guía para hacer el rastreo de tu envío? 06 Sí, 39 22 43. 43. Ok. Me indica que su pedido estará llegando en horas de la tarde. Ah, ok, vale, listo, muchas gracias. Bueno, aquí visualizamos el concepto de omnicanalidad pasando por estos tres canales y pues seguramente esto nos da más ideas de cómo emplear videollamada en nuestra atención, ¿cierto? Bueno, para mí pues ha sido muy agradable este espacio. Me gustaría que nos ayudaran calificando el contenido de este webinar. Durante esta sesión les notificamos que si tenían dudas nos las pudieran ir escribiendo en el chat. Y aquí pues me va a ayudar Henry con las preguntas que hayan surgido y para poder pues resolverles lo que hayan identificado. Vale, ahí nos han hecho llegar, buenas tardes a todos, ahí nos han hecho llegar algunas preguntas. Quisiera irlas leyendo y ahí pues tú nos las contestas, Diana. Por ejemplo, nos preguntan que si se puede grabar por demanda o solo o cuando el asesor lo requiera, una videollamada. Ya, ok, bueno, esa información está en la configuración que les mostré al inicio que puede hacer el supervisor, donde efectivamente podemos establecer que todas las llamadas se graben, o sea, que no sea una decisión de la gente, sino que o sea, por defecto esa grabación se realice. O también habrá escenarios en los que uno dice, bueno, que sea potestad del asesor si se graba o no, o también hay escenarios en los que uno dice, en este servicio no podemos grabar, ¿sí? Por, no sé, por protección del cliente o por algún motivo, pues, legal, no sé, no podemos grabar ninguna, ¿sí? Entonces están, pues, realmente esas tres opciones ahí disponibles. Nos pregunta también que si hay un tiempo para esas grabaciones y que si está incluido en el costo, ¿cómo funciona? Ya, bueno, nosotros normalmente almacenamos estas grabaciones por 3 meses, ¿sí? Y si se requiere postergar más el almacenamiento, pues nos lo pueden indicar y ahí habría un costo adicional. Pero también tenemos la posibilidad de que esas grabaciones se hagan de manera automática en el sitio del cliente, ¿sí? Que no necesariamente queden en nuestra nube de almacenamiento, ¿cierto? Y que podamos, pues, el cliente pueda ya gestionar, tenerlo registrado y a veces también hasta por temas de que los clientes prefieren que sus grabaciones queden en su sitio, lo hemos hecho también. Gracias. También nos preguntan que cómo se integra el servicio de videollamadas con otras herramientas y plataformas que se utilizan en nuestra empresa. Ya, bueno, en varias partes también mostraba pues que nosotros podemos incluir aquí bots de atención, ¿cierto? En donde podríamos hacer validaciones iniciales y como cualquier bot en Cari, esos bots pueden integrarse con cualquier servicio de los clientes, ¿cierto? Invocar web services, traer información. Entonces tenemos esa libertad de poder ahí configurar flujos de atención que nos permitan pues como potenciar el servicio de videollamadas que estamos ofreciendo, ¿cierto? Vale. Por aquí nos preguntan qué versión de WhatsApp se puede usar el QR o el API para poder, por ejemplo, mandar la videollamada ahí que nos mostrabas en el ejemplo. En versión de WhatsApp se debe usar el QR o el API. Supongo yo que Ay, sí. no, Me imagino yo que se refiere a que son WhatsApps business, ¿no? Estos empresariales. sí. Pues en realidad el servicio de videollamada lo podemos usar en cualquier canal, ¿no?
porque nosotros lo que hacemos es enviar un link que establece, digamos, abre una página web donde se establece la videollamada, ¿sí? Entonces aquí en realidad, pues si fuera WhatsApp Business o no Business, ¿en qué sí nos puede afectar? Obviamente en que si no usamos el WhatsApp Business, pues por ejemplo, los mensajes recordatorios de la videollamada, pues no se podrían enviar, ¿sí? Ese sería como el único obstáculo que vería yo ahí, ¿cierto? Vale. También nos preguntan que si la funcionalidad tiene edición de videos o transcripción automática de la conversación. En este momento nosotros tenemos en Roadmap estas funcionalidades, ¿no? En especial el tema de la transcripción para poder aplicar todas nuestras herramientas de analítica también sobre este canal, pero en este momento no la tenemos. Vale, esas eran las preguntas que nos han hecho llegar. Diana, muchas gracias. Ok. Bueno, mil gracias a todos por acompañarnos. Yo quisiera invitarlos también a si quieren unirse a nuestra comunidad, donde nosotros les podemos enviar noticias relevantes de lo que está pasando relacionados con los servicios de atención al cliente, con la inteligencia artificial y también pues anunciarles los nuevos webinars que podemos tener. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros y espero pues que esta información haya sido útil para ustedes. Mil gracias y buen día para todos.